Hola, buenas tardes. Hoy día nos toca la tercera clase de biología y los temas que vamos a tratar hoy va a ser el material genético y los mecanismos de reproducción celular, ¿ya? Antes de partir, quiero decirles que si se queda pegado o tienen no entienden algo, voy muy rápido, me avisen por el chat para que así pueda repetir o arreglar si la conexión si es que se queda pegado, ¿ya? Entonces vamos a partir ahora. Entonces vamos, ¿alguien sabe o tiene alguna idea de lo que es este material genético o para qué nos sirve? ¿Alguna idea? Ya, entonces em, vamos a hablar de material genético, em, a la secuencia de ADN, ¿cierto? Y que, bueno, todo el material genético, todas las células van a contener este material genético y este material va a ser responsable de cómo es la célula y las funciones que tienen, ¿cierto? Y vamos a definir como gen a la secuencia de nucleótidos en la molécula de un ADN y va a ser este el centro de almacenamiento de toda la información genética y va a ser la unidad de herencia, porque posteriormente esto es lo que se va a transmitir a las células hijas en la reproducción celular, ¿cierto? Ya, entonces como les dije anteriormente, vamos a tener una cierta cantidad de ADN, como vemos aquí en el dibujo, ¿cierto? Y esta cantidad de ADN en lo que es la mitosis, que ya la vamos a ver en profundidad, se va a producir una duplicación de todo el material genético de esta célula madre y se va a duplicar para que después las células hijas que tenemos por allá tengan la misma cantidad de material genético que la célula madre, ¿ya? Entonces, quiero que quede claro que la cantidad de ADN se va a representar con 2C, ¿cierto? Cuando hablo de 2C va a ser la cantidad normal de ADN de una célula. Ya vamos a seguir. Bueno, sabemos que el ADN cumple, o sea, nos ayuda a que esta célula cumpla sus funciones y pueda secretar lo que tenga que secretar y sea como es. Todas las propiedades que tiene son gracias a este ADN, ¿cierto? Entonces, explicarles un poquito cómo se produce esta transmisión de información para que la célula posteriormente la pueda expresar, ¿cierto? Entonces, tenemos una hebra de ADN que se duplica, ¿ya? Este ADN se le va a hacer una copia, ¿ya? Y esta copia va a ser el ARN, ¿ya? ¿Por qué se hace esta copia? Porque este ARN es el que va a salir del núcleo hacia el citosol. El ADN no va a salir del núcleo, ¿ya? Entonces necesitamos una copia que va a ser por medio del proceso de transcripción del ADN y se va a sintetizar una hebra de ARN que va a salir del núcleo hacia el citosol. Este ARN que lleva la información del ADN que necesitamos para que sinteticen las proteínas va a ser el ARN mensajero, ¿ya? Este ARN mensajero va a ir por el citosol, ¿ya? Y va a llegar hasta los ribosomas. Y si nos acordamos de la primera clase, los ribosomas van a ser aquellos que van a sintetizar las proteínas. Entonces, este ARN mensajero, como vemos por allá, se va a ser leído por el ribosoma en un proceso que se llama traducción, ¿cierto? Lo va a traducir el mensaje que trae el ARN desde el núcleo. Y
Sí, es exacto. La diferencia del ADN con el ARN es que se reemplaza el uracilo por la timina, ¿ya? Eso lo vimos también en las clases anteriores. Entonces, este ARN va a ser leído por el ribosoma, como ya dije, por el proceso de traducción, y este ribosoma, dependiendo la información que tenga, va a poner en cierto orden en los aminoácidos y va a formar el péptido con el orden específico que el ADN mandó a que se hiciera, ¿ya? Eso es como en resumen, porque es un proceso mucho más largo y más específico, ¿ya? Pero en resumen es para que entiendan cómo el ADN ayuda a todo lo que es el material genético y a que esta célula sea como es. Entonces, tenemos la cromatina, ¿cierto? Todos sabemos que la cromatina va a estar dentro del núcleo, ¿ya? Y sabemos que el núcleo va a tener cromatina descondensada y en otras partes va a tener cromatina hipercondensada que se va a llamar nucleolo. La cromatina va a ser estas hebras o moléculas de ADN junto con proteínas que van a ser las histonas, ¿ya? Y estas proteínas, histonas, van a formar octómeros. Y alrededor de estos octómeros, la hebra de ADN va a dar casi 2 vueltas alrededor de ella. Y estos se van a denominar nucleosomas. Entonces los nucleosomas van a ser las histonas junto con la hebra de ADN enrollada. Estos nucleosomas se van a ir condensando y se van a ir enrollando sobre sí mismos, ya formando la fibra de cromatina, ¿ya? Entonces tenemos primero la molécula de ADN, después tenemos que esta molécula de ADN se enrolla alrededor de las histonas, y estas formando los nucleosomas, y estas nucleosomas se enrollan sobre sí mismos formando la fibra de cromatina, ¿ya? Y cuando entramos a la etapa de mitosis, se van a hipercondensar más formando lo que conocemos como cromosomas. Ya, entonces tenemos los cromosomas. Ya, los cromosomas van a estar compuestos de 2 cromátidas hermanas, ¿cierto? Estas cromátidas hermanas van a ser idénticas, es decir, van a tener la misma información genética. Ya vemos que en naranjo va a estar el locus, ¿cierto? El locus va a ser el lugar donde se encuentra el alelo específico para una característica. ¿Ya? Me explico. El alelo va a ser como la versión o la alternativa para una cierta característica. Por ejemplo, tenemos un alelo para el color de los ojos, ¿cierto? Que puede ser el alelo de color castaño o color azul, ¿ya? Las cromátidas hermanas van a ser siempre iguales, o sea, van a tener el mismo alelo, como dice ahí arriba. Las dos juntas van a tener el alelo para los ojos pardos y van a tener el alelo para el pelaje negro, ¿ya? Y el cromosoma que está al lado va a ser el cromosoma homólogo, ¿ya? Porque sabemos que nosotros adquirimos la mitad de nuestra información de la madre y la otra mitad del padre, ¿ya? Este cromosoma homólogo va a tener el alelo, o sea, esta opción de la característica en el mismo locus, pero puede ser distinto, ¿ya? No necesariamente tiene que ser igual. O sea, podemos tener un cromosoma con el alelo para los ojos pardos y otro alelo para los ojos azules, ¿cierto? Pero siempre tiene que estar en el mismo locus, en el mismo lugar del cromosoma. ¿Alguna duda? Ya, entonces vamos a seguir. Cualquier duda me avisan.
Ya, el locus va a ser el lugar donde se encuentra el alelo, ¿ya? Del cromosoma. El alelo va a ser la versión o las alternativas que tenemos para una cierta característica. Por ejemplo, tenemos muchos alelos para el color de los ojos. Tenemos el alelo para los ojos azules, pueden ser pardos, pueden ser más verdes, por ejemplo, ¿ya? Entonces el locus va a ser el lugar que ocupa ese alelo, o sea, esa versión para la característica. Y recordamos que las cromátidas hermanas van a tener el mismo alelo, o sea, las dos van a ser para los ojos pardos. En cambio, el cromosoma homólogo van a tener el mismo alelo en el mismo lugar, pero no necesariamente tiene que ser igual, puede ser distinto. ¿Ahí quedó más claro? Porque después tienen que tener muy claro este término para todo lo que es las combinaciones genéticas con las leyes de Mendel, que eso viene ya mucho más adelante, ¿ya? Entonces ahora tenemos que saber que los alelos van a ser los mismos en las cromátidas hermanas, pero pueden ser iguales o distintos con los cromosomas homólogos, ¿ya? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces vamos a tener que que los cromosomas se van a juntar, ¿cierto? De a pares, como ya le dije, tenemos los cromosomas homólogos. Entonces aquí les quería mostrar más o menos, tenemos estos dos de acá arriba, van a ser cromosomas homólogos, los dos de abajo también, ¿cierto? Pero los que ahí leen, ese de arriba y este de abajo no son homólogos, ¿ya? Se juntan de pares. Y ahora tenemos que tener claro también un concepto que va a ser la célula diploide y la célula haploide, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es la definición de cada una? ¿Han escuchado hablar sobre las células haploide y diploide? Bueno, sí. Bueno, la diploide, como es de dos, como dice su nombre, tiene el doble del material genético que la haploide, ¿cierto? Las diploides son la mayoría de las células que tenemos y la haploide, excepto el espermatozoide y el óvulo, ¿ya? En las células animales. ¿Ya? Pero las células haploides ya, tenemos esas dos células haploides y las células diploides van a ser las células somáticas, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las células diploides se van a identificar con el símbolo 2N, ¿ya? El N va a ser la cantidad de cromosomas, la cantidad de pares de cromosomas, ¿cierto? Entonces, tenemos que la célula diploide tiene 3 pares de cromosomas. Entonces tenemos 3 por 2, 6, y la célula haploide solo N, porque tiene 1 cromosoma de cada uno. ¿Ya? ¿Alguien más no ve? Para ver si es solo un problema de tuyo o en general. Ah, ya. Entonces vamos a seguir. Ya entonces quedó claro la diferencia de las células diploide y haploide, porque después los vamos a ocupar, los términos.
Entonces, vamos a seguir. Y entonces aquí yo les quería mostrar el cariotipo humano, ¿cierto? ¿Qué es el cariotipo? Va a ser el número y la forma de los cromosomas en una especie, que va a ser específico para cada especie, ¿ya? Entonces tenemos que el cariotipo humano va a constar de 46 cromosomas en total para todas las células diploides, ¿cierto? Es decir, van a haber 23 pares de cromosomas. En cambio, en las células haploides, vamos solo a encontrar 23 cromosomas, ¿ya? Entonces aquí les puse una foto del cariotipo humano. Puede haber diferencias del cariotipo dentro de la misma especie. La diferencia más importante van a ser la diferencia del cariotipo entre el género masculino y el género femenino, ¿cierto? Porque depende de un solo par cromosómico, que se llama el par sexual, si va a ser el individuo del género femenino o masculino, ¿ya? Que es el que tenemos acá abajo, ¿cierto? Entonces, ese es el único que va a cambiar de individuo en individuo, ¿cierto? Todos los otros se van a llamar que van a ser pares cromosómicos autosómicos de la especie, ¿ya? Podemos tener otro tipo de diferencia entre los individuos de una especie. ¿Alguien sabe algún tipo de alteraciones en los pares cromosómicos en el cariotipo humano? Exacto, sí. Son ciertas enfermedades que puede ser la trisomía del par 21 que ahí dijeron, el síndrome que su expresión fenotípica es el síndrome de Down, ¿cierto? Pueden haber monosomías, que al par le falte un cromosoma, o polisomías, que haya varios cromosomas, ¿ya? Para que sepan. Bueno, el cariotipo no solo se puede distinguir por la forma, ¿cierto? También hay técnicas en la cual se puede bandear los cromosomas, ¿ya? Y tienen ciertos patrones, ¿ya? Y estos bandeados son específicos y constantes para cada cromosoma, ¿ya? Y en cada banda hay muchos genes, ¿ya? Era para que lo supieran. ¿Alguna duda con lo que es material genético? Porque ya vamos a pasar al tema de reproducción celular. El cariotipo va a ser el número y la forma que tienen los cromosomas en una especie, ¿ya? Por ejemplo, el cariotipo humano se caracteriza por tener 23 pares de cromosomas en sus células diploides y 23 cromosomas en sus células haploides. No, nunca hablé de autosomático. No, las haploides van a ser las que tienen la mitad del material genético, ¿ya? Los cromosomas autosómicos eran todos menos los cromosomas sexuales, ¿ya? Que habíamos hablado que podía ser XX para las mujeres o XY, ¿ya? Entonces, pero lo importante es saber que pueden haber diferencias dentro de las especies que no son, por ejemplo, como la trisomía del par 21 enfermedades, que va a ser si tiene este par cromosómico XX o XY, que va a dar si el género femenino o género masculino. ¿Ya? Ya, vamos a seguir con el siguiente tema. Entonces, ¿qué saben
de mecanismo de reproducción celular. ¿Alguien tiene una idea de lo que vamos a hablar ahora? Bien, ya. Todos entonces saben un poco de lo que vamos a hablar ahora. No es una materia nueva. Ya, entonces, si tienen alguna duda, pregunten nomás para que así todos aprendamos. Entonces, ya como muchos dijeron, tenemos dos tipos de reproducciones celulares, ¿cierto? Que la más importante y la más común de todas las células va a ser la mitosis, ¿ya? Que va a ser que a partir de una célula diploide se van a generar células diploides también, ¿ya? Y la vamos a encontrar, la mitosis, en la reproducción de organismos unicelulares y también la reproducción de organismos pluricelulares, pero en los organismos pluricelulares también tiene un papel muy importante en lo que es el desarrollo y el crecimiento de estos, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante. Y la meiosis consiste en la producción de células haploides a partir de células diploides, que van a ser células de la línea germinal, que se van a encontrar en las gónadas, masculina y femenina, y solo va a estar restringido a los gametos, ¿cierto? Solo vamos a producir gametos en la meiosis, ¿ya? ¿Alguna duda con las definiciones? Bueno, y también si alguien quiere aportar alguna otra información, que lo diga. De células diploides, ¿ya? En este caso, la meiosis van a ser de las células de la línea germinal que se encuentran en las gónadas, ¿ya? Pero también lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Pero es para que les quede claro que en la meiosis se van a dar células haploides. Ese va a ser el resultado de este proceso, ¿ya? Y van a ser los gametos, ¿cierto? ¿Ya, claro? Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar sobre el ciclo celular mitótico, ¿ya? Que se puede definir como eventos o todos los eventos entre una división celular y otra, ¿ya? Este ciclo celular mitótico, o también se denomina ciclo celular, consta de dos etapas, ¿ya? Dos grandes etapas, ¿cierto? Que va a ser la mitosis, que va a ser la división del núcleo celular propiamente tal, dando dos células genéticamente idénticas, y la interfase, ¿ya? Que en la interfase, como algunos ya dijeron, vamos a tener la etapa G1, S y G2. Ya. Entonces, aquí le hice un cuadro, ¿ya? Entonces tenemos primero que todas las células van a partir, primero va a haber una interfase, ¿cierto? Y después la célula va a entrar en mitosis, ¿ya? La primera etapa que tenemos de la interfase va a ser G1, ¿ya? Y la cual es la etapa más larga y en la que empiezan a sintetizar, a producir componentes, ¿ya? Componentes celulares, porque la célula madre tiene que aumentar su volumen y aumentar el doble de todos sus componentes celulares para que sus hijas queden exactamente igual, ¿ya? Posteriormente va a entrar a la etapa S, o la etapa de síntesis, donde se va a duplicar el material genético, ¿cierto? Entonces, ¿cierto que yo les conté que
las células diploides se denominan como 2N, ¿cierto? Y 2C era la cantidad normal que tenía la célula. Entonces la etapa S, la célula que era 2N y 2C, va a pasar a tener 2N igual porque va a seguir siendo diploide, pero va a tener el doble del material genético. ¿Ya? 4C, exacto. Ya, y posteriormente, después de la duplicación de las moléculas de ADN, va a pasar a la etapa G2, ¿ya? En la cual van a terminar todos los procesos para que entre hacia la mitosis, ¿cierto? Terminar de replicar todos los organelos, también todos los preparativos, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a la etapa de la mitosis, ¿ya? En la cual se van a formar dos núcleos, ¿cierto? Ya vamos a hablar sobre la G0, así que no se adelanten, ¿ya? Ya después de la G2, entonces, vamos a entrar a la mitosis, en la cual se van a dividir, se van a formar estos dos núcleos, y cuando ya tenemos estos dos núcleos formados, con su carioteca y con todo el material genético adentro, va a pasar a la etapa que tengo ahí arriba, que va a ser a la citodiéresis, ¿ya? La cual significa que el citoplasma se va a separar, ¿ya? Se van a formar dos células idénticas entre ellas y con el mismo material genético que la madre. Entonces, de la etapa que habíamos tenido, la S, que teníamos una cantidad de ADN que era igual a 4C, en la citodiéresis vamos a tener dos células, y cada una va a tener 2C. Es decir, exactamente la misma cantidad de ADN que tenía la célula madre. Ya, y ahora el que estaba preguntando por la G0, van a haber ciertas células que ya son específicas y han perdido su capacidad de reproducirse, ¿ya? Entonces van a pasar en la etapa G1 hasta su muerte, y estas células se llama que están en la G0, a eso iba. Entonces son células que están toda su vida aquí y han perdido su capacidad para reproducirse, y un ejemplo va a ser, como dijeron ahí, leí, las neuronas y los eritrocitos. Ellos no tienen capacidad de reproducirse porque ya están diferenciados, ¿ya? Pero hay otras células que están en esta etapa momentáneamente, hasta que haya algún evento que requiera la multiplicación de sus células, como por ejemplo los hepatocitos, ¿ya? Las células del hígado, las cuales cuando se pierde una parte del hígado, estas son capaces de entrar en la etapa S, reproducirse y así volver a tener el hígado completo, ¿ya? Esas son las excepciones que tenemos. ¿Alguna duda? Depende de cada célula. Hay células que tienen mayor recambio, como son las de la piel, ¿cierto? Pero depende de cada célula. La G0 eran las neuronas y los eritrocitos, como ejemplo. Ya. ¿Alguna duda? Empieza por la G1, ¿ya? La G1, la S y la G2 van a constituir la etapa que se llama interfase, ¿ya? Y la mitosis propiamente tal y la citodiéresis van a ser el gran grupo que anteriormente comenté, que era la gran etapa de mitosis, ¿ya?
Si G1 tiene, son diploides y con 2C de cantidad de ADN. S va a ser 2N y 4C. Pero no entiendo y S. G2 también va a ser 4C. Sí, se produce todo. Todas las sustancias celulares para la reproducción. ¿Alguna otra duda? En la G1, si no me equivoco. Comienzan a reproducirse, se duplican los centriolos y los microtúbulos. Porque tiene que estar todo listo antes de entrar a la mitosis, ¿ya? Cuando entra la célula a la mitosis ya están los centriolos duplicados. Ya seguimos. ¿Otra duda? Para pasar a las etapas de la mitosis. La citodiéresis es la división del citoplasma. Es cuando se separan las dos células hermanas. La G2 es como la preparación ante la mitosis. Si no se ha duplicado algo, en esta etapa se tiene que duplicar. ¿Ya? En esta etapa la G2 crece más. ¿Ya? Porque aparte de multiplicar todos sus organelos, también necesita un mayor tamaño para que las dos células tengan un tamaño adecuado, ¿cierto? Ya, de nuevo en la cantidad de material genético. Partimos con G1, la célula va a tener 2C, ¿ya? En la etapa S, que va a ser la multiplicación, vamos a tener que son 4C, ¿cierto? Porque se multiplica, ¿ya? En la G2 también vamos a tener 4C, ¿ya? Y en la mitosis vamos a tener 4C también hasta la citodiéresis, que se va a dividir en dos células y cada célula va a tener 2C. Lo vamos a ver con un dibujo también más adelante. ¿Ya algo más? Bueno, cualquier duda que les quede o viendo la repetición de la clase les surge, yo ya estoy en el grupo de ciencias de Facebook. Entonces ahí pueden comentar sus dudas. Yo se las trataré de responder lo antes posible. Ya, entonces vamos a seguir. Entonces, ya vamos a ver las etapas de la mitosis, ¿cierto? Como sabemos, estaba la interfase, que estaba compuesta por la etapa G1, S y G2, ¿cierto? Y la mitosis, que va a estar compuesta por 4 etapas, además de la citodiéresis, ¿ya? Vamos a hablar de la mitosis propiamente tal. Entonces, como muchos sabemos, y siempre lo enseñan en el colegio, vamos a tener la primera fase de la mitosis, va a ser la profase, ¿cierto? Donde la cromatina del núcleo va a estar descondensado y en esta etapa se va a condensar un poco más, ¿ya? Los centriolos que previamente, como ya dijimos, se duplicaron, junto con los microtúbulos van a empezar a formar el huso mitótico, ya que va a ser muy importante después para la división equitativa del material genético, ¿ya? Entonces la membrana nuclear en esta fase se va a empezar a desintegrar, ¿ya? Y los usos mitóticos se van a empezar a
acercar a esta cromatina. Posteriormente vamos a pasar a la metafase, que es aquí donde vemos los cromosomas propiamente tal. Antes no los habíamos visto, ¿ya? Entonces, en la metafase de la mitosis vamos a ver los cromosomas, ¿ya? En esta fase lo importante es que va a haber una ubicación en el plano ecuatorial de los cromosomas, ¿ya? Entonces los cromosomas se van a ordenar en el plano ecuatorial. No los nucleolos. La carioteca, la membrana nuclear, es la que se desintegra en la profase, ¿ya? Después vamos a tener la anafase, ¿ya? Donde este uso mitótico que va a estar unido a cada cromosoma, ¿cierto? Se va a cortar. Entonces lo que va a hacer este uso mitótico va a ser tirar cada cromátida, ¿ya? Vamos a verlo como un ejemplo. Entonces, como les dije, arriba tenemos, ¿cierto?, la célula con su núcleo, con su material hereditario, su ADN ya duplicado, y más allá tenemos los centriolos ya duplicados, ¿cierto? Después, cuando entra la etapa de la mitosis, vamos a tener los centriolos con sus microtúbulos, ¿cierto?, que van a formar el uso mitótico, y vamos a tener ya un poco más condensado este material genético, ¿ya? Y la carioteca se va a empezar a desaparecer. Y como les dije recién, la metafase, los cromosomas van a estar ordenados en el plano ecuatorial, ¿cierto? Y este uso mitótico va a estar unido al cinetocoro, ¿cierto?, de cada cromosoma, ¿ya? Porque después, esto, como dije, en la siguiente etapa se van a cortar, ¿ya? El uso mitótico está compuesto por los centriolos, ¿ya? Y los microtúbulos de la célula, ¿ya? Y los centriolos van viajando en la profase, porque ya en la metafase tienen que estar cada uno en un polo, ¿cierto?, como vemos en el dibujo, ¿ya? Y estos microtúbulos tienen que estar unidos a cada lado del cromosoma, ¿cierto? Ahí ven claro el dibujo, porque igual yo después les mando la presentación, entonces ahí pueden ver con mayor detalle los dibujos. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ya. Entonces seguimos. Entonces, como les estaba hablando, ya aquí un poco más de cerca, ¿cierto? Vamos a tener el cromosoma, ¿cierto?, con sus dos cromátidas hermanas, como les expliqué anteriormente, y estas fibras van a estar unidas a ellos. El cinetocoro va a ser un disco que va a estar en el centro junto con el centrómero, uniendo las dos cromátidas hermanas, ¿ya? Y el uso mitótico se va a unir a esto, ¿ya? A cada cromatida hermana se une el uso mitótico. Entonces, como decíamos, primero profase, metafase y luego el anafase, como les dije, el uso mitótico se acorta, ¿cierto? Entonces va a tirar cada cromatida hermana. Entonces las cromátidas se separan y cada uno va hacia el polo contrario, ¿ya? Y después vamos a ver, vamos a entrar a la etapa de la telofase, ¿ya? Donde la membrana nuclear, esta carioteca, se empieza a formar de nuevo alrededor de este material genético que fue tirado a cada polo, ¿cierto?
y se empiezan a descondensar las cromátidas, ¿ya? Exacto, prometanatelo. Más fácil. También promat, como le salga más corto. Entonces, como dije, de la metafase pasamos a la anafase. Ven que cada cromatida hermana se va a un polo distinto, por lo tanto vamos a tener el mismo material genético y la misma cantidad en cada célula hija. En la telofase ya se va a estar formando la carioteca, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí al final de la telofase se va a empezar a realizar la citodiéresis, ¿ya? Entonces, la citodiéresis, ¿qué era entonces? ¿Cómo lo había definido yo antes? Bien. Entonces, tenemos que saber que la citodiéresis en las células animales y en las células vegetales es distinta, ¿ya? En las células animales, como tenemos arriba, tenemos, ¿cierto? Imagínense que esta célula, la de más arriba, viene de la mitosis, ¿cierto? ¿Ya? Y en la última etapa se va a empezar a formar este surco de segmentación, el que vemos allá. Entonces se empieza a contraer, ¿ya? Gracias a a la actina y a la miosina. ¿Ya? Se empieza a contraer, se empiezan a juntar de cada lado hasta que forman un puente y las dos células se separan, ¿ya? Entonces este proceso en las células animales va a partir desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Desde un surco de segmentación que es superficial, ¿ya? En cambio, en las células vegetales, este proceso es de adentro hacia afuera. ¿Cómo es esto? Las vesículas del aparato de Golgi, que van a estar encargadas de sintetizar pared celular, ¿ya? Van a migrar y van a empezar a formarse en el ecuador de la célula, ¿ya? Entonces van a formar una placa celular, se van uniendo más vesículas que provienen del aparato de Golgi hasta que quedan dos compartimentos, ¿ya? Y después se separa. ¿Ya? Esa es la diferencia de la citodiéresis en las células animales y en las células vegetales. ¿Alguna duda? Ya, entonces vamos a seguir. Ya, entonces la gente que tenía duda era en lo que era la cantidad de ADN, ¿ya? A ver, me voy a desaparecer para... eh, a ver, vamos a arreglar, deme 2 minutos para arreglar esto, ¿ya? Y vuelvo. Ya, ahora sí. ¿Ya? No, no alcanza a jugar una partida de LOL, se va a demorar más que eso. ¿Ya? Ya, entonces seguimos. Para la gente que tenía duda en lo que era la cantidad del material genético dentro de la mitosis, ¿cierto? Que lo habíamos denominado, como aquí sale, con 2C, ¿cierto? Entonces, parte la interfase
con 2C. ¿Ya? Entramos a la etapa G1, ¿ya? Donde crece la célula, donde se empieza a multiplicar todo su componente celular, ¿ya? Y entra la etapa S, ¿cierto? Entonces en la etapa S ya vamos a tener 4C. Etapa S, G2, y cuando entra la mitosis, al final, como ya les dije, se van a formar dos núcleos que cada uno va a tener 2C. Y en la citodiéresis, esta célula se va a dividir en 2 y cada célula hija va a tener 2C. ¿Ya entendieron? Con respecto a la cantidad de ADN. La C se refiere a la cantidad de material genético de la masa nuclear de ADN que hay en una célula. ¿Ya? La C sola, como una definición, va a ser la cantidad de ADN que hay en las células haploides. Entonces, como estas son células diploides, van a tener el doble de la célula haploide, ¿cierto? Como ya lo dijimos. ¿Entendieron? ¿Les quedó un poco más claro? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, entonces, vamos ahora a ver la mitosis, ¿ya? O sea, perdón, la meiosis. Acabamos de ver la mitosis, ahora vamos a ver la meiosis. Entonces, sabemos que el número de cromosomas en la especie humana van a ser 23 pares, ¿cierto? Entonces, cuando estaban estudiando cómo se reproducían las células animales, dijeron ya, si se juntan las dos células, el padre y la madre, y se juntan y estas se producen por mitosis, cuando se junten habría el doble de material genético, ¿cierto? Entonces los estudiosos, los científicos ya del pasado, buscaron la explicación porque las dos células, la que tiene el padre y la madre, tendrían que tener la mitad de material genético para que el individuo saliera con el total de los cromosomas según la especie humana, en este caso. Sí, la meiosis es súper enredada, entonces vamos a ir de a poco, ¿ya? Así que si alguno no entiende o tiene alguna duda, que lo diga al tiro, ¿ya? Porque son muchos nombres y etapas. Entonces, tenemos este proceso que es la meiosis, en la cual nos va a dar finalmente, por cada célula que hace meiosis, 4 células que son haploides, ¿ya? Eso quiero que les quede claro. Y a grandes rasgos, la meiosis van a ser 2 divisiones sucesivas, que entre ellas no va a haber una duplicación de ADN. Por eso, la cantidad de ADN, este C que ya hemos hablado antes, se va reduciendo, ¿ya? Bueno, otro ejemplo, tenemos la célula y vamos a tener células haploides, ¿cierto? Entonces el resultado de la meiosis, cada célula va a quedar con un miembro de cada par. Y ejemplo con estrellitas y cuadrados y hexágonos por ahí arriba, es lo mismo. Cada célula va a quedar con una parte del par cromosómico. ¿Dudas? ¿No ninguna? Ya. Bueno, una de esas se sale de nuevo, así que lo voy a hacer por acá nomás, ¿ya? Primero tenemos la primera división, o sea, todas las divisiones van a tener las mismas etapas de
de la mitosis. O sea, va a haber una profase, metafase, telofase, anafase, telofase, ¿cierto? Y ya, entonces en la primera división vamos a tener la profase 1, ¿cierto? Y dentro de esta profase vamos a tener 5 subetapas, ya que no es necesario que se la aprendan. Ya yo les puse en negrito los eventos importantes que hay que tener en consideración, ¿ya? Entonces tenemos el leptoleno primero, donde están los cromosomas unidos a la carioteca. Luego tenemos el cigoteno, donde tenemos la sinapsis, que esta es importante. Este proceso se da entre los cromosomas homólogos, o sea, el cromosoma de la madre y el cromosoma del padre, ¿cierto? Mediante el complejo mediante el sinaptonémico, ¿cierto? ¿Ya? Este complejo sinaptonémico lo que hace es aparear los dos cromosomas. Ya lo vamos a ver en una imagen, ¿ya? Entonces, en la profase 1 hay una etapa donde se realiza la sinapsis, ¿ya? En la cual, por el complejo sinaptonémico, se van a aparear los dos cromosomas homólogos. Y al aparearse estos dos cromosomas homólogos, se van a llamar cromosomas bivalentes o tétradas, porque van a estar formados por 4 cromátidas. Ya. Vamos a seguir con la siguiente etapa, que es el paquiteno, donde está el entrecruzamiento, como dijeron ahí, el crossing over. No es lo mismo que la sinapsis, ¿ya? Es muy importante el entrecruzamiento porque aquí existe la recombinación genética, ¿ya? Es importante saber que hay que una de las metas que tiene esta reproducción es la meiosis, va a ser que haya variabilidad, o sea, de las células que salen de la meiosis, casi ninguna va a ser igual a la otra, ¿ya? Después tenemos la separación de los cromosomas, ¿ya? Y después en la diacinesis va a haber una mayor condensación y van a estar los quiasmas. ¿Qué van a ser los quiasmas? Van a ser los lugares donde están unidos los cromosomas que entrecruzaron información. Pero yo les voy a subir esta clase, ¿ya? Y después lo pueden ir complementando. Ya en el grupo en Facebook yo voy a subir esta clase para que después la vean y después puedan ver si quieren de nuevo la clase porque la van a subir en algún momento y ahí toman más apuntes. Y cualquier duda ustedes me escriben por el grupo de Facebook. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, esta va a ser la primera etapa grande, la profase, donde vamos a tener la sinapsis, ¿ya? Que van a formar los cromosomas bivalentes. Y vamos a tener el entrecruzamiento o crossing over, donde va a haber una recombinación genética. Exacto. Los quiasmas va a ser el rastro donde se hizo el crossing over de los cromosomas. Entonces aquí, la primera fase, ¿cierto? Que tenemos los cromosomas unidos a la carioteca. Después vamos a tener la sinapsis, ¿cierto? Que ahí les mostré que los cromosomas homólogos se van a aparear, ¿ya? El complejo sinaptonémico. Y aquí van a empezar a llamarse cromosomas bivalentes, ¿ya? O tétradas, porque va a estar compuesto por 4 cromátidas, ¿cierto? Después tenemos el entrecruzamiento o crossing over, donde los cromosomas bivalentes, que son homólogos, van a intercambiar trazos del cromosoma. Y posteriormente estos cromosomas homólogos van a estar unidos en el lugar que se hizo el intercambio, el crossing over, y esa marca va a ser el quiasma, como dijeron, que es el rastro de que se hizo crossing over. Ya, entonces seguimos con la primera división. Como les dije, van a tener los mismos nombres que la mitosis, ¿cierto? Entonces vamos a tener la anafase, donde lo más importante es que va a ser la permutación cromosómica. ¿Y qué va a ser la permutación cromosómica? Va a ser cómo se disponen en el ecuador los cromosomas,
¿ya? Porque ven que tenemos los cromosomas naranjos y los cromosomas amarillos. Ya se pueden disponer de esta forma o de la forma que está ahí para posteriormente dar distintas combinaciones genéticas, ¿ya? Eso es lo importante de esta etapa de la metafase 1, que está la permutación, que va a ser la forma en que se disponen los cromosomas en el ecuador, ¿ya? Ya, y la anafase, cada cromosoma, ¿cierto? Se van a poner en el ecuador y se van a ir cada uno hacia un polo contrario, ¿ya? Y después la telofase, donde se va a hacer la citodiéresis, se hace la citodiéresis, la división celular, y van a quedar, de esta primera división, se generan 2 células haploides, ¿cierto? Entonces van a ser N, porque son haploides, y con 2 C, porque partimos con 4 C, ¿se acuerdan? Sí, 2 elevado a N, N va a ser la cantidad de cromosomas que hay, ¿ya? Y va a ser la forma o las combinaciones que pueden haber. Entonces tenemos la metafase 1 que les dije, que se iba a ir, que se dispone en el polo celular, ¿ya? En el ecuador celular. Posteriormente la anafase, cada cromosoma, ahí ven que están con unas rayitas los cromosomas que significa que hubo recambio, ¿sí? Recombinación, perdón. Cada uno se va a un polo y queda N porque son haploides, pero con 2 C, porque antes habíamos dicho que partimos con 4 C. ¿Y alguna duda? Ya, vamos a seguir entonces. Ya, como les dije, anteriormente, que son 2 divisiones celulares sin una, seguidas y sin una duplicación del ADN, ¿ya? Entonces, en la segunda edición vamos a tener la profase 2, metafase 2. Ya, entonces, en la profase 2, como tenemos las 2 células que formamos anteriormente, va a desaparecer la carioteca, ¿ya? En la metafase 2, los cromosomas se van a poner de nuevo en el plano ecuatorial, y lo importante aquí, que en la segunda división se van a separar las cromátidas de cada cromosoma, ¿ya? Posteriormente, hay una reorganización de la membrana celular, ¿ya? O sea, perdón, de la membrana nuclear, con estas cromátidas que se separaron, y vamos a tener también la citodiéresis, ¿ya? Que va a formar 4 células con N, porque van a ser haploides, ¿cierto? Y con C, porque va a ser la mitad del material que teníamos antes. No, las cromátidas hermanas se van a separar en la segunda división. En la primera división se separaron de su cromosoma homólogo, del que hicieron crossing over. Entonces, ¿cierto? Llegamos de la metafase, o sea, perdón, de la última que era la telofase, ¿ya? Y nos vamos directo acá a la metafase, donde se produce el ordenamiento de los cromosomas en el polo y posteriormente la separación de cada cromátida, de su cromátida hermana. Sí, profase 1, crossing over, anafase 1, permutación. Ya, ¿vamos bien entonces? Es súper tedioso, pero yo les voy a subir esto ya para que lo revisen,
para que lo vean y si tienen alguna duda me escriben. La permutación va a ser el ordenamiento aleatorio que tiene los cromosomas en el plano ecuatorial. El grupo creo que se llama Ciencias Puntaje Nacional. Ya, pero lo vamos a ver, hablemos de eso al final de la clase, ya, para terminar, si no queda tanto. Ya, entonces lo importante que hay que saber es que después de la meiosis completa, o sea, de la primera y la segunda división, vamos a obtener 4 células que van a ser haploides y con la mitad de la cantidad de moléculas de ADN. ¿Ya? Entonces, ¿en qué células dijimos que se producía la meiosis? Para formar gametos, ¿cierto? Entonces, la gametogénesis consiste primero en lo que es, en primero, una etapa de mitosis, ¿ya? La espermatogonia, que va a ser esta célula de la línea germinal, se va a entrar en mitosis, espermatogonia u ovogonia, en el caso de la mujer, ¿ya? Va a entrar en mitosis y va a producir células con 2N idénticas, ¿cierto? Esta espermatogonia, ¿ya? Van a convertirse en células grandes, van a entrar de nuevo en una interfase, ¿cierto? Y también en una duplicación del ADN. Entonces, por eso, en la meiosis partimos con 4C, porque antes de entrar en mitosis, estas células se duplican, ¿ya? Pero no entre las divisiones, sino cuando parte la primera. Entonces, tenemos que esta célula va a formar el espermatocito 2, ¿ya? El espermatocito 2 el espermatocito 1 se va a realizar la primera división meiótica, ¿ya? Y va a dar las células haploides con la mitad de la cantidad del ADN, que era 2C, ¿cierto? Entonces, estos espermatocitos 1 van a ser 2C y N, porque son haploides, ¿ya? Y en la segunda división vamos a obtener los espermatocitos 2, ¿ya? Que van a dar, van a ser N y C, ¿cierto? Porque van a tener la mitad de la cantidad de ADN que los espermatocitos 1. ¿Ya? Entonces, estas 4 células que se van a dar acá, ¿cierto? Van a ser haploides con la mitad del material genético, ¿ya? Que se van a denominar espermátidas, y de las espermátidas se van a diferenciar a espermatozoides, ¿ya? Muy complicado. Sí, las espermátidas son N y C. Sí, está bien. Ya estamos terminando. Entonces, necesito que les quede claro la importancia biológica de la mitosis, ¿ya? Sí, los espermatocitos 2, a ver, son N y 2C, exacto, para que las espermátidas sean solo C. Ya, vamos a pasar, esto les tiene que quedar bien claro, ¿ya? Porque es muy importante saber la importancia biológica de la mitosis, ¿ya? Entonces, ¿qué nos ayuda a la mitosis? A mantener la cantidad de material genético en las células que ocupan la mitosis como reproducción, ¿ya? En esta mitosis vamos a tener 2 células nuevas que son idénticas entre ellas y a la célula madre.
son muy importantes en el crecimiento y desarrollo de los organismos multicelulares. Como ya les dije, como por ejemplo en el hígado, nosotros mismos. ¿Cómo nosotros crecemos tanto? Porque nuestras células se van desarrollando, se van especializando y van creciendo también, ¿cierto? Nuestra piel constantemente está en recambio celular. Entonces, si no tuviéramos esta mitosis, no, se nos gastaría la piel nomás, no se recambiaría, ¿ya? La reproducción de algunos organismos unicelulares también ocupa la mitosis, ¿ya? Reparación de tejidos. Si tenemos una herida, si no tuviéramos lo importante de la mitosis es que permite que se reparen nuestras heridas, ¿cierto? Recambio celular también. Células que ya están viejas, ya que ya han cumplido su función, también se necesita mitosis para sintetizar nuevas células. Y el control del ciclo celular. Está muy controlado este ciclo porque, por ejemplo, cuando nos hacemos una herida, la mitosis, o sea, las células tienen un sistema para parar la mitosis. Dan señales para que no se sigan reproduciendo, ¿ya? Para que no se sigan multiplicando, porque en el caso de que se multipliquen, seguiría aumentando el volumen de la piel, ¿cierto? Y en otro ejemplo es el cáncer o los tumores, ¿cierto? Que los tumores van a hacer de por sí un aumento de la producción celular, ¿ya? Donde vamos a tener un aumento de la proliferación celular. Va a haber, puede ser un tumor benigno o un tumor maligno, ¿ya? El tumor no es significado de cáncer, como algunos piensan, ¿ya? Y el cáncer de por sí es esta proliferación descontrolada que tiene la célula, o sea, no hay control del ciclo celular, pero además invade otros tejidos, ¿ya? Eso es lo importante, exacto, el P53 y hay muchos otros factores de crecimiento que controlan este ciclo celular, ¿ya? Entonces es muy importante en lo que es la formación de tumores y de cáncer, ¿ya? Pues es muy importante el control del ciclo celular que se controlan entre las células, ¿ya? Y ahora vamos a ver la importancia de la meiosis, por supuesto. Ya, entonces tenemos que la importancia principal va a ser la gametogénesis, porque sin esta meiosis no podríamos obtener los gametos haploides para formar para que se realice la fecundación, ¿cierto? Van a producirse 4 células haploides y también nos ayuda, como ya les dije anteriormente, a mantener el número de cromosomas constante, ¿cierto? Como les dije, en el caso de que estos gametos tuvieran si fueran diploides, el cigoto que se produce tendría más cromosomas de las que necesita la especie, ¿cierto? Entonces, esta meiosis nos ayuda a mantener el número de cromosomas constante de cada especie, ¿ya? Y lo más importante también, que en la meiosis hay procesos de variabilidad genética, como el entrecruzamiento y la permutación cromosómica. Esto es muy importante porque todos los organismos van a ser diferentes, ¿cierto? Si no existiera esta variabilidad genética, todos los gametos tendrían las mismas combinaciones. Por eso somos distintos todos. Y también es muy importante esta variabilidad genética para la supervivencia de una especie, ¿cierto? Si todos tuvieran, tuvieran toda la misma información genética y todos serían iguales, los cambios del ambiente no le afectaría si fueran constantes, ¿cierto? No tendrían problemas si fuera un ambiente constante y todos fueran iguales, pero no es este caso. El ambiente no es constante, cambia. Entonces,
La variabilidad genética permite que sean distintos y que a algunos individuos afecte más que a otros, ¿ya? El número de cromosomas nunca varía dentro de una especie. O sea, todos los humanos, como dije, tienen 23 pares de cromosomas, ya exceptuando las alteraciones como son la trisomía, la monosomía y la polisomía, ¿ya? Pero nunca varía dentro de la misma especie, a excepción de lo que ya dije. ¿Ya alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Ah, el grupo. Em, Creo que es em, ciencias puntaje nacional. Ya, traten de buscarlo y meterse al grupo, porque ahí voy subiendo las clases, los PowerPoint. ¿Ya? Bueno, ojalá les haya quedado claro. Em, la próxima clase toca también genoma, genes y todo lo relacionado con eso, con el genoma humano. ¿Ya? Así que vamos a seguir viendo ADN y todas esas cosas por un rato. ¿Ya? Bueno, y si tiene una duda de la semana, puede buscar el grupo y ponerla y a ver si yo se la respondo. ¿Ya? Bueno, chicos, que tengan una excelente semana. Ya, la próxima clase, genoma humano. Genes, más moléculas de ADN, así que vamos a seguir con este tema. ¿Ya? Ya nos vemos, que les vaya bien. Cuídense. Hasta la próxima.